Agradeciendo al Instituto Peruano de Estudios Forenses por esta jornada académica, con la dispensa de los organizadores. Buenas noches a todos los asistentes a este evento. Les soy bien honesto, acabo de enterarme que es toda una jornada académica el día de hoy, y después de la exposición mía viene otro distinguido profesional que va también a tocar las medidas cautelares en el proceso civil. Entonces, y ya está acá nuestro expositor, o sea que tenemos que correr. Bien, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no detenernos en muchos aspectos, y son conocidos por la mayoría de nosotros. Bien, vamos a trabajar, disculpen por la salí apurado del trabajo, mientras traje mi puntero láser, pero vamos a trabajar. Pasemos, por favor. Cuando nosotros pensemos un momentito, la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿por qué el proceso contencioso administrativo? Muy rápidamente vamos a hacer esta explicación. Pasemos, por favor. Cuando nosotros estudiamos el derecho administrativo se descarga de estudiar la cosa pública. En otras legislaciones se conoce como el derecho público, la estructura del Estado. Y como consecuencia del estudio de la estructura del Estado, y el Estado que emite actos de gobierno que no son materia del procedimiento administrativo, sino actos administrativos o actos de administración, en consecuencia, el Estado es el gran violador de los derechos, y frente a los actos administrativos que emite el Estado como el gran violador de los derechos, entonces juzga la imperiosa necesidad pues de que el administrado o el tercero administrado haga valer sus derechos frente al Estado, que al emitir un acto administrativo o un acto de administración que muchas veces no es recurrible en causa de indefensión, el administrado se vea en la posibilidad de enervar este acto administrativo. Como sabemos, los actos administrativos se enervan a través de los recursos administrativos: reconsideración, apelación y de revisión. No es el momento de tratar sobre el recurso de revisión, que es un concepto que tiene que desaparecer como consecuencia de la modernización de la estructura del Estado, pero ahí tenemos por lo menos en la reconsideración y de la apelación. Todo acto administrativo es recurrible. En consecuencia, al ser recurrible y que siendo el Estado, que es el que emite los actos administrativos, se genera el procedimiento administrativo. Que el procedimiento administrativo es precisamente una secuela de hechos que va a llevar a cabo el administrado para un objetivo, donde la administración emite un acto administrativo en forma unilateral con los requisitos que establece el artículo 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos, la 27444, salvo las causales de nulidad establecidas en el artículo 10 de la misma Ley de Procedimientos Administrativos. Pero culminado el procedimiento administrativo, siendo un acto administrativo el que se emite, esto deriva en el Poder Judicial, conforme lo establece el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. Es un acto administrativo que causa indefensión, y en consecuencia el administrado, al ver que la administración pública en su acto administrativo final ha avasallado sus derechos, en consecuencia tiene que acude al órgano jurisdiccional en busca de una respuesta. ¿Y qué es lo que va a enervar? Enerva el acto administrativo emitido por la administración, sea como administrado o como tercero administrado. Por eso nosotros encontramos, en primer lugar, dentro de esta estructura muy rápida, encontramos el derecho administrativo, que estudia la estructura del Estado, el procedimiento administrativo, que es cómo el administrado va a hacer valer sus derechos dentro de la administración pública, y en tercer lugar, una vez agotada la vía administrativa, cuando se ha emitido el acto administrativo final, el administrado tiene el derecho de acudir al órgano jurisdiccional a través del procedimiento contencioso administrativo. Pasemos, por favor. Entonces, la acción contenciosa administrativa que prevé la Constitución Política del Estado en el artículo 148 tiene como objeto precisamente que los actos administrativos o actos de administración interna que causan indefensión sean recurribles ante el órgano jurisdiccional.
y como tal, estos puedan ser revisados por el ente que administra justicia conforme a la Constitución Política del Estado. Pasemos, por favor. La finalidad tiene como efectos de la ley, la acción contenciosa administrativa se denomina el proceso contencioso administrativo, que es lo que evidentemente busca ver en las situaciones que se han presentado frente al momento que resolvió la administración pública y que no haya tenido en cuenta las garantías del propio procedimiento establecidas en la ley del procedimiento administrativo, la 27444. Pasemos, por favor. La electricidad del proceso contencioso administrativo solo pueden ser impugnadas a través de este procedimiento contencioso administrativo los actos administrativos. ¿Cuáles son esos actos administrativos? Emitidos por autoridades unipersonales que no tienen superior jerárquico, o los actos emitidos por los tribunales administrativos, o en su defecto, en los procedimientos trilaterales, que no debería ser procedimiento, sino debería ser proceso trilateral, porque es una especie ya de un juicio sumario, donde hay no solo la etapa de instrucción, sino la actuación de pruebas, al mismo tiempo incluso en los informes orales, pero que no podemos sacarlo de la ley del procedimiento administrativo y lo hemos consignado en la parte final como el procedimiento trilateral. Pasemos, por favor. Las impugnaciones. ¿Cómo se puede impugnar? Cuando no se han cumplido los requisitos expresamente establecidos en la ley y procede la demanda contra toda actuación realizada por la administración pública. Pasemos, por favor, porque pensaba hacer esto mucho más detenido, pero ¿cuáles son los actos impugnables? Los actos administrativos o que emite la administración pública. Los actos administrativos serán provenientes del silencio administrativo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La 27444 nos habla del silencio administrativo, pero en forma muy ligera. Más nos habla del derecho que obtiene el administrado de aprobación automática frente a una petición al momento que presenta su solicitud. Si cumple con todos los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos y no hay ninguna observación por parte de la unidad de trámite documentario, adquiere su derecho. Ese derecho es de aprobación automática. El derecho de calificación previa es cuando transcurren los 30 días para que la administración pueda emitir el acto administrativo y ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos y la administración pública no ha emitido una resolución. Al no haber emitido la administración pública una resolución o un acto administrativo, el administrado gana su derecho al silencio administrativo positivo. Antes era negativo. Por eso se ha dictado la ley de la 29060, que establece la ley del silencio administrativo, que es de calificación previa. La aprobación automática ya estaba en la ley del procedimiento administrativo. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Se hizo mucha bulla cuando se dio la ley del silencio administrativo, que en la práctica no es el silencio administrativo de aprobación automática, sino el silencio administrativo de calificación previa, que son transcurridos los 30 días, adquiero mi derecho. Hay casos donde evidentemente opera el silencio administrativo negativo, que debe estar debidamente establecido en los textos únicos de procedimientos administrativos, conforme al Decreto Supremo 079. Entonces, a través del silencio administrativo, puedo haber obtenido un derecho o puedo haber obtenido una denegatoria, claro. ¿Qué voy a recurrir? ¿Qué voy a impugnar? Evidentemente, si no he ganado un derecho, más bien está contemplado en los textos únicos de procedimientos administrativos, el silencio administrativo negativo, entonces se me está negando una solicitud presentada. He cumplido con todos los requisitos y me iré a la Administración de Justicia para hacer valer mi derecho porque la Administración me ha negado. La actuación materia que no sea sustentada en actos administrativos. ¿Y cuáles ellos que no son actos administrativos? Los actos de administración interna. Porque el propio artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos dice cuáles son los actos administrativos. Aquellos que crean una relación jurídica válida entre la administración pública y el administrado. Dice, no son actos administrativos aquellas exposiciones de carácter interno. Los memorandos, las directivas, claro. Si a un servidor, un funcionario lo sancionan con 30 días, conforme al 276, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión 30 días, sin proceso administrativo.
¿Le causa indefensión? Sí, le causa indefensión. ¿Es recurrible? Es recurrible. En la administración pública le deniegan eso. ¿Puedo irme al Poder Judicial impugnando ese memorándum? Claro que sí. ¿Es un acto administrativo? No es un acto administrativo. ¿Qué cosa es? Es un acto de administración. En consecuencia, al causarme indefensión, ¿puedo ir al Poder Judicial a denegar su validez? Sí, no es un acto administrativo, pero no es una actuación que ha emitido la administración pública. Pasemos, por favor. La actuación en materia de ejecución de actos administrativos que transgreden los principios o normas del ordenamiento jurídico. Este es un tema complicado. Un tema complicado por lo siguiente. El acto administrativo, conforme al artículo 216 de la Ley de Procedimientos Administrativos, es ejecutable. La ejecutoriedad del acto administrativo. Y el artículo 216 dice: la interposición de ningún recurso suspende la ejecución del acto administrativo. ¿Correcto? Un procedimiento normal en el cual, por ejemplo, una persona pide que se le incorpore al régimen pensionario de la 20530 o la 19990. Entonces, pero en el procedimiento sancionador, que nosotros lo tenemos a partir del artículo 230 en adelante de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 237 hablamos de la ejecutividad del acto administrativo. Y la ejecutividad del acto administrativo solo se ejecuta una vez que ha quedado firme, que ha quedado consentido. Es decir, cuando ha operado la cosa decidida. ¿Cuáles son esos ejemplos? Un funcionario que a través de un procedimiento, o servidor, que es el empleado o el obrero, a través de un procedimiento administrativo que está contemplado en el 276, Ley de Bases de la Carrera Pública y su reglamento del Decreto Supremo 005-90 PCM, que ha sido suspendido o destituido a través de un procedimiento administrativo. En consecuencia, si él interpone reconsideración o apelación, en este caso normalmente se trata de la máxima autoridad, interpone la reconsideración conforme al 276, la máxima autoridad la que sanciona, no puede ejecutarse esa resolución. Y normalmente, que no es normalmente, sino por un vicio en la administración pública, lo ejecuta. A la persona lo sancionan con un año o lo destituyen y al día siguiente le sacan la tarjeta. Entonces ese acto administrativo sí queda claro, porque es ejecutividad, que es diferente a ejecutoriedad. Y la ejecutividad solo procede si el acto administrativo ha quedado firme. Entonces, ¿por qué? Porque se trata del derecho sancionador, por eso no se ejecuta. Porque hay un principio fundamental, un principio universal. ¿Cuál es ese principio universal? El principio de presunción de inocencia. Si una persona es sancionada, tiene el derecho a que pueda ser recurrido. Entonces, a veces la administración pública ejecuta ese acto administrativo y en consecuencia hay una actuación de la administración pública y en ese momento la persona que siente violada sus derechos constitucionales puede acudir al órgano jurisdiccional sin perjuicio incluso de la demanda de amparo en este caso, toda vez que el amparo es residual y ahí se estaría tras el debido procedimiento, el derecho de defensa, la pluralidad de instancias establecidas en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Pasemos, por favor. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente del servicio de la administración pública, que tiene relación similar a lo que hemos dicho anteriormente, que puede ser a través de un acto administrativo como una destitución o de un acto de administración como un memorándum, una sanción que puede ser hasta los 30 días. Pasemos, por favor. ¿Cuál es la pretensión del procedimiento contencioso administrativo? ¿Qué se busca? La nulidad parcial o total o la ineficacia del acto administrativo. Cuando yo interpongo mi pretensión, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy elevando? Que el juez correspondiente me declare la nulidad de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo me es lesivo, en mi concepto, a mis derechos constitucionales o mis derechos establecidos en los diferentes dispositivos. El reconocimiento o restablecimiento de derechos o intereses jurídicamente establecidos, evidentemente, cuando a mí me desconocen un derecho. Por ejemplo, a pesar que a través del amparo mucho de esto se ha logrado en la administración pública, las personas que trabajan más de un año ganan un derecho a la estabilidad relativa con la ley 24041. ¿Qué hace esa ley vigente? Bueno, todos nos preguntamos, pero con la ley 24041 ganan un derecho cuando trabajan más de un año en forma ininterrumpida.
Es verdad que esto se enerva a través del amparo cuando se desnaturaliza la relación laboral a través de los antes servicios no personales, el día de hoy los CAS, y mucho más antes las cooperativas o las empresas que prestaban servicios. Pasemos, por favor. La declaración contraria al derecho y el cese de una actuación en materia que no se sustente en un acto administrativo. Evidentemente, si no hay un acto administrativo, se presume lo que en la etapa de la instrucción del procedimiento administrativo ya han pasado los 30 días y no ha resuelto la administración, es el acto presunto o la resolución ficta. Presumo que se ha emitido un acto administrativo, entonces me acojo al silencio administrativo negativo, porque evidentemente, o sea, si me acojo al silencio administrativo positivo no tendría por qué acudir al Poder Judicial. Me acojo al silencio administrativo negativo y voy al órgano jurisdiccional. Para ello basta solamente con la presentación de la solicitud de los 30 días o la declaración jurada que establece la propia ley que encontramos en la página web de la PCM. Si ordena la administración realice una determinada actuación que se encuentre en la ley, que esto debería ser más bien una demanda de cumplimiento. Sin embargo, se le obliga hoy día a la administración que también cumpla algunos dispositivos establecidos dentro de la administración pública. Pasemos, por favor. La indemnización por daño causado. Esto es una innovación en la norma porque en las modificaciones del año pasado que se hizo a la Ley de Procedimientos Administrativos se habla de la indemnización que debe hacer la administración, algo que en el derecho penal se conoce como el tercero civilmente responsable. Es la administración la que debe indemnizar al administrado por los actos cometidos por la administración o por algún funcionario que ha causado daño. Se habla hasta del lucro cesante, no del daño emergente, que tiene otra característica, y el daño moral. ¿Y dónde, por ejemplo, estaría el daño moral? Cuando se publican esas resoluciones de instauración de procesos administrativos o de sanción a un funcionario o un servidor. Y sanción, sabiendo que este acto es recurrible, se puede haber interpuesto la reconsideración. Se declara fundada la reconsideración, pero ya no se publica la resolución que lo absuelve, sino se publica la sanción la resolución que lo sanciona. Entonces ahí hay un daño moral, evidentemente. Los que leemos el peruano todos los días vemos que esta persona le ha instaurado un proceso administrativo, esta persona lo han sancionado. ¿Cuándo sabemos que el acto administrativo es una notificación de carácter personal? ¿Por qué se publica? Se publica para hacerle daño a ese funcionario, a ese servidor. Hoy en día la Ley de Procedimientos Administrativos, igual que nuestro Código Procesal Civil, permite que la notificación sea de diferentes maneras, inclusive hasta a través de correo electrónico, telefax, vía electrónica, etc. Y entonces ahora estamos hablando ya de una reparación. La administración pública tiene que reparar por el daño que ha causado. Pasemos, por favor. Pasemos, por favor, vamos a tener que avanzar la legitimidad de esto. Es un tema que no podemos detenernos. Pasemos, por favor. La medida cautelar. Pasemos, por favor. Que es el tema que, como nosotros sabemos ya, y el doctor va a ver el tema de las medidas cautelares y el procesal, el Código Procesal Civil, que viene a ser prácticamente lo mismo, porque nosotros en la ley del procedimiento contencioso administrativo no remitimos al Código Procesal Civil. En consecuencia, la medida cautelar, ¿qué es lo que busca la medida cautelar? La medida cautelar es un juzgamiento anticipado, previsible, razonado, que debe tener el juzgador para dictar una medida cautelar. Puede haber una medida cautelar fuera del proceso o dentro del proceso, en el proceso contencioso administrativo. ¿Qué es lo que busca con esto? Se busca que evidentemente el acto que estoy impugnando, el acto que estoy enervando, no se pueda convertir en irreparable. Lo vamos a ver más adelante, rápidamente. No se pueda convertir en irreparable y en consecuencia el juez puede dictar una medida cautelar. Les voy a dejar, señorita, en la exposición hay unas jurisprudencias sobre medidas cautelares del Poder Judicial en demandas contenciosas administrativas interpuestas ante los tribunales administrativos, y estos han ido a la Corte Superior y en apelación han ido a la Corte Suprema. Diferencia del procedimiento contencioso administrativo normal que se inicia en un juez, juzgado contencioso administrativo, un juez de primera instancia. O sea, no tendría por qué ir una medida cautelar a la Corte Suprema, ¿correcto?
Entonces, se seguirán las normas del Código Procesal Civil, con las implicaciones establecidas en la ley. Como quiera que vamos a tratar el tema procesal civil, entonces voy a retrotraerme un poco a lo que se busca con la medida cautelar cuando se genera un acto administrativo y el daño que pudiera causar la ejecución del acto administrativo, porque si no tocar lo mismo que ha tocado el colega no tiene ningún sentido. Hemos dicho que el acto administrativo, que la demanda contenciosa administrativa, ¿qué busca? Elevar la validez de un acto administrativo. Un acto administrativo puede convertirse en irreparable. ¿Puede haber un peligro en la demora? Evidentemente que sí, cuando uno solicita una medida cautelar. Se puede convertir en irreparable, por ejemplo, en las destituciones o en la sanción mayor a cuando viene del proceso administrativo, cuando es mayor de 12 meses y llega hasta de un mes, de 30 días y llega hasta los 12 meses y ahí la destitución. Entonces, ¿me permite ello y acudir al órgano jurisdiccional? Sí. Porque normalmente la sanción de un acto, de un procedimiento contencioso administrativo, la sanción, la amonestación verbal, la amonestación escrita y la suspensión a los 30 días no tiene efecto, mayor efecto de que me vaya a una demanda contenciosa administrativa. El órgano jurisdiccional se va a demorar más tiempo en admitir a trámite mi demanda que pueda poder resolver, inclusive la medida cautelar fuera de proceso. Si una sanción con proceso administrativo, en la cual se me impone una sanción mayor a los 30 días y hasta los 12 meses y la destitución, ¿esto se puede convertir en un acto irreparable por parte de la administración? Sí, se puede convertir en un acto irreparable, porque evidentemente, mientras se demora el procedimiento contencioso administrativo, la administración ha ejecutado, puede ejecutar un acto administrativo. Así, una vez agotada la administrativa y haya acudido al Poder Judicial, sí. En el procedimiento sancionador, si hay un recurso pendiente, no se ejecuta. Pero una vez que se ha agotado la vía administrativa, yo puedo ejecutar el acto administrativo, sí. Y en consecuencia, el administrado, cuando ya va al Poder Judicial, el justiciable tiene todo el derecho de poder pedir una medida cautelar porque ese acto administrativo le está causando daño, sí. Entonces, como tal, es viable, es procedente que solicite una medida cautelar si fuera de proceso y al mismo tiempo también dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ya el acto administrativo en sede administrativa ha operado lo que se conoce como la cosa decidida. Haber operado como la cosa decidida, el acto administrativo se ejecuta. El acto administrativo no solamente puede ser un procedimiento sancionador, el acto administrativo puede ser en el desconocimiento de derechos, como por ejemplo de los propios trabajadores. Se emite una resolución y se les desconoce todos sus derechos. Y al momento que se les desconoce sus derechos, ¿puedo ir a la vía jurisdiccional a pedir amparo jurisdiccional? Claro que sí, puedo pedir el amparo jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo. Es prudente que en las demandas contenciosas administrativas se dicten, el Poder Judicial ampare no solo las demandas, sino dicte las medidas cautelares. Sí, hay muchísimos casos que se han dado, como por ejemplo en el Colegio de Abogados de Lima. Ustedes me dirán, ¿pero por qué el Colegio de Abogados de Lima? El Colegio de Abogados de Lima es una persona jurídica de derecho público. Los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público. Y en la oportunidad que postuló a la reelección del doctor Gastón Soto Vallecas para el Jurado Nacional de Elecciones, le sacaron un reglamento del Comité Electoral en el cual no había reelección para el cargo. Y la Constitución dice que sí hay una reelección para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ese reglamento era inconstitucional? Claro que sí. Interpuso una
medida cautelar fuera del proceso, y en un procedimiento contencioso administrativo, el juez la amparó. ¿Era irreparable? Por supuesto que era irreparable. ¿Por qué era irreparable? Era irreparable porque si el juez no amparaba esa medida cautelar, el proceso electoral continuaba y lo dejaban fuera de carrera al doctor Gastón Soto Valleres. Le declararon fundada la medida cautelar, él postuló y ganó la reelección en el Colegio de Contadores. Y el Colegio de Contadores excluyeron a una lista del proceso electoral, a la lista tercera. Y la lista tercera se fue al órgano jurisdiccional a través de una demanda de una medida cautelar fuera del proceso del procedimiento contencioso administrativo. El juzgado le declaró fundada la medida cautelar y dijo que lo incorporara al proceso electoral. Y lo incorporaron, pero con el último número. Bueno, o sea, no entró en el sorteo de la numeración, lo incorporaron con el último número. En el momento que lo incorporan con el último número, ya no podía vender su número, no tenía fecha para hacer propaganda. Y en consecuencia el señor dice: oiga, juez, señor juez, su medida cautelar está bien, usted ampará mi medida cautelar, pero ni siquiera ha retrotraído el proceso a la etapa de sorteo del número de las listas y todo lo demás. Y pide que se le amplíe la medida cautelar, y le ampliaron la medida cautelar retrotrayendo el proceso hasta la etapa del sorteo de la lista. El comité electoral se zurra en lo dispuesto por el Poder Judicial y continúa. Y entonces pide una nueva ampliación de la medida cautelar que suspenda el proceso electoral. Y el Poder Judicial 2 días antes saca la resolución suspendiendo el proceso electoral. Entonces, si se hubiera llevado a cabo el proceso electoral, en verdad ese resultado del proceso electoral hubiera sido una situación bastante complicada, porque los fallos de los comités electorales son impugnables, etc. Entonces, frente a estos tipos de actos administrativos, es prudente, es aconsejable, es viable que el Poder Judicial admita las medidas cautelares fuera del proceso o dentro del proceso. Sí, porque la medida cautelar precisamente tiende a buscar la protección que uno va al órgano jurisdiccional, y en consecuencia esa medida cautelar dentro del procedimiento contencioso administrativo va a garantizar que yo, justiciable, en el momento que me apersono al Poder Judicial, puedo pedir la protección de que el Poder Judicial va a defender mis derechos conforme a lo que lo he solicitado. Evidentemente las medidas cautelares pues son variables, o sea, están sujetas a que se emita la sentencia de primera instancia, la sentencia correspondiente, pero sin embargo la medida cautelar lo que busca es proteger los derechos dentro de una demanda contenciosa administrativa. Ahora vamos a ver algunas cositas más, porque el tiempo realmente nos es corto para poder hablar sobre la regla. Pasemos, por favor. La medida cautelar se dicta en la forma que fue solicitada y adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva. Pasemos, por favor. Tiene que ser verosímil, invocado, para tal efecto poner la proporcionalidad y la eventual afectación que pudiera causarse, la proporcionalidad y la razonabilidad. O sea, verosímil, o sea, el derecho que se está conculcando, y que el juez, evidentemente, tiene que admitir dentro de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La medida cautelar que le pueda otorgar a una persona tiene que tener, evidentemente, estas características para que esta medida cautelar pueda ser efectiva. Como ya sabemos, las medidas cautelares tienen el carácter de reservado, porque evidentemente perdería, si no, su razón de ser. Las medidas cautelares, una vez que se nos otorga, estas se ejecutan inmediatamente. Ustedes recordarán, amigos, en la época del gobierno de Fujimori, las medidas cautelares y las demandas del paro se prostituyeron, o sea, dejaron de perder todo sentido. Nos otorgaban en primera instancia, no surtían ningún efecto, le corrían traslado a la otra parte, teníamos que apelar, subía a la sala de derecho público, y si la sala de derecho público confirmaba, recién se ejecutaba. O sea, no servía para nada la medida cautelar en el amparo. Hasta que felizmente las cosas se han puesto en
en su orden. Y el día de hoy las medidas cautelares que se nos otorga en el procedimiento contencioso administrativo es evidentemente que se rige por el Código Procesal Civil, que es que más bien le da fuerza. Y al final, cuando se dicta el Código Procesal Constitucional, se establece cuál es la esencia, la rigurosidad, cuál es la garantía de la medida cautelar. Esto tiene evidentemente sus orígenes, no nos vamos a detener sobre el particular, pero sí que tiene un elemento fundamental de la reserva de la misma, porque si no, de hacerse público, se estaría desnaturalizando la situación en la que estamos acudiendo al órgano jurisdiccional. Pasemos, por favor. Una decisión preventiva para constituir peligro de la demora del proceso o cualquier otra que pueda ser justificada. Hoy en día, si nosotros vamos a los juzgados contenciosos administrativos, realmente los juzgados contenciosos administrativos están saturados de carga procesal. A diferencia de lo que hacen los juzgados de derecho público, que ven las demandas de amparo. ¿Por qué? Porque se dijo que el amparo no es igual, lo cual me parece perfecto, me parece muy bien. Ha habido en el órgano jurisdiccional, acá ha habido personas que trabajan en el órgano jurisdiccional, ha habido incluso redistribución de la carga procesal porque se han creado nuevos juzgados contenciosos administrativos y eso ha demorado cerca de 4 meses de la redistribución del inventario y todo lo demás. Sí, pues, ¿por qué? Por lo que dijimos al comienzo, el gran violador de los derechos es el Estado y en consecuencia, ¿quién tiene que amparar la violación de esos derechos? El órgano jurisdiccional, a través del control difuso que le otorga la Constitución y política del Estado. Entonces, ¿hay un peligro en la demora por la excesiva carga procesal? Sí, pues los plazos no se cumplen, por más que el Poder Judicial haga los esfuerzos necesarios, por más que los jueces hagan los esfuerzos necesarios para cumplir con los plazos. No se puede cumplir por la excesiva carga procesal. ¿Esto se va a seguir incrementando? Sí. ¿Y por qué se va a seguir incrementando? Por este proceso que vive el país de modernización de la estructura del Estado. En este proceso que vive el país de modernización de la estructura del Estado, van a seguir naciendo los tribunales administrativos. Y las instancias administrativas van a tener que ir quedando en apelación. Y en consecuencia, va a ser más rápido que se llegue al Poder Judicial que un procedimiento administrativo. Por ejemplo, el procedimiento administrativo dura 30 días. Pero para interponer el recurso de reconsideración o apelación tenemos 15 días. ¿Tiene lógica esto? No tiene lógica. Si el procedimiento dura 30 días, ¿cómo puede tener 15 días para apelar o para reconsiderar? Debe ser 5 días, como el procedimiento abreviado. Entonces, 5 días para que se pueda interponer el recurso de reconsideración o apelación. Y ahí, en la apelación se agota la vía administrativa y a la sede jurisdiccional. Por ejemplo, en este tema que recién se ha creado, que me parece una tontería de los... No tengo nada contra los señores jueces, sino una tontería de los juzgados mixtos de tránsito que van a ver las papeletas. Me parece una tontería realmente de legisladores en ese sentido. Porque hay que crear en esta Superintendencia Nacional de Transporte que se ha creado, hay que crear un tribunal administrativo. ¿Para qué? Le interponen la papeleta, apela al tribunal administrativo y después reciben al Poder Judicial. ¿Qué va a hacer un juez viendo papeletas, por favor? Y entonces, ahí ahora van a aumentar los expedientes administrativos. Claro que van a aumentar los expedientes administrativos. O sea, es un despropósito absurdo de los legisladores, con criterio más político que jurídico. Si no es un acto administrativo propiamente dicho, es una emisión de un documento administrativo. Muy bien, pues sabotemos la vía administrativa, vayamos a un tribunal administrativo. Ya tenemos ahora el tribunal administrativo, por ejemplo, de Ocinermil. Las multas que se ponen a todas las empresas van al tribunal administrativo de Ocinermil. Después de ello, Poder Judicial, después de ello, Poder Judicial. Entonces la carga procesal se va a ir incrementando. Claro que se va a ir incrementando dentro de los juzgados contenciosos administrativos. Pasemos, por favor. Las medidas cautelares deberemos hacer una contracautela, y el colega va a hablar sobre en particular. Estoy invadiendo una esfera que no me corresponde, pero evidentemente estas son las características propias del procedimiento dentro de las medidas cautelares cuando uno la solicita. Vamos a ver, para no ir al detalle exclusivo de la propia medida cautelar, vamos a seguir ahondando las ideas sobre el procedimiento
administrativo y el procedimiento contencioso administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo, una vez que se agota en sede administrativa, se agota el procedimiento administrativo, entonces puedo ir al órgano jurisdiccional a hacer valer mi derecho. Este derecho tiene que ser amparado por el órgano jurisdiccional, conforme al artículo 138, 139 de la Constitución Política del Estado. Sí. ¿Es viable las medidas cautelares en un procedimiento contencioso administrativo? Sí. ¿Por qué? Porque los actos administrativos emitidos por la administración pública se pueden convertir en irreparables. Y al convertirse en irreparables, evidentemente, la Administración de Justicia está en la obligación de decirle a la Administración Pública: tú no puedes cometer estos excesos. La Administración Pública, como repito amigos, es la que más transgrede los derechos de las personas, sean de los propios administradores, que son los funcionarios, o los servidores públicos, el empleado o el obrero, o sea del administrado, que es el vecino, es el ciudadano, o el tercero administrado, que tiene un legítimo interés en un procedimiento administrativo y cuyo resultado puede afectar o puede afectar el interés de la colectividad. No olvidemos que el acto administrativo también debe tener mucho cuidado al momento que se emite, porque no debe atentar contra el interés público, que esa es una causal de nulidad del acto administrativo. La anulabilidad también es una causal de nulidad, pero se conservan los actos subsistentes, y la convalidación del acto administrativo, que sí es cuando un acto es subsanable a través del principio de informalismo. Pero evidentemente que los actos administrativos que emite la administración tienen que ser revisados en sede judicial. Yo estoy convencido de eso, porque la administración pública no tiene la facultad de control difuso. Yo discrepo abiertamente con lo que dicen los integrantes del Tribunal Constitucional cuando los tribunales administrativos les dicen que los tribunales administrativos tienen la facultad de control difuso, y citan como ejemplo el Tribunal Fiscal. Me parece interesante la labor que cumple el Tribunal Fiscal. ¿Aplica el control difuso? Sí, aplica el control difuso, pero no hay ninguna norma con rango constitucional o ningún dispositivo constitucional que diga que los tribunales administrativos tienen el control difuso. El control difuso lo tiene el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, el control difuso y el control concentrado lo tiene el Tribunal Constitucional. Los tribunales administrativos no tienen el control difuso. En consecuencia, el Tribunal Constitucional en mi concepto está equivocado cuando dice que los tribunales administrativos pueden hacer la interpretación de la norma. Eso solamente es facultad de los órganos, de los poderes del Estado y los organismos autónomos constitucionales, a quienes la Constitución les ha otorgado esa facultad. Entonces yo sí discrepo abiertamente de esa posición del Tribunal Constitucional, que los tribunales administrativos pueden hacer interpretación de la norma. Entonces, cuando hacen interpretación de la norma, evidentemente transgreden derechos fundamentales, desde el debido procedimiento hasta el derecho de defensa, y que nos lleva a nosotros a impugnar esos actos administrativos en sede administrativa. Llegará un momento que, digamos, ante el crecimiento de los tribunales administrativos, digamos, los tribunales administrativos tienen facultades de interpretar la norma, pero eso habrá que ponerlo en la Constitución Política del Estado, que recoge en el artículo 138 el derecho consuetudinario. Si recoge el derecho consuetudinario, más abajo pondremos una línea: los tribunales administrativos también podrán aplicar una norma, podrán interpretar la norma, pero en este momento todavía no es pertinente, y además es inconstitucional que los tribunales administrativos estén haciendo la interpretación de la norma. Más allá de que sus resoluciones sean interesantes, las resoluciones del Tribunal Fiscal son bastante interesantes, bastante importantes, sí. Las resoluciones del OCE, antes con su código, son bastante interesantes, bastante importantes, sí. Las resoluciones de los tribunales de Indecopi son bastante interesantes cuando establecen, por ejemplo, las barreras burocráticas, sí. Pero ¿cuál es el sustento constitucional que le permite hacer interpretación de la norma? No tiene sustento constitucional, y evidentemente se transgreden todas las garantías de la administración de la justicia. Van a disculpar en esta discusión apresurada y desordenada. Yo venía a desarrollar una temática, pero sin embargo los dejo en muy buenas manos al distinguido colega, quien va a tratar la medida cautelar de